Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de El joven que hizo reír a la princesa, cuento sueco del 31 de enero de la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a contar. Érase una vez un rey que tenía una hija más alegre que un rayo de sol. Se pasaba todo el día bailando y cantando. Todo el mundo la quería, pero el que más la amaba era el rey. Se preocupaba tanto por ella como de la niña de sus ojos. Pero un día, mientras caminaba sola por el bosque, se encontró con una troll que le dijo: ¿Quieres ver el mundo tal como es realmente? Si la muchacha pues no tuvo nada que objetar, y entonces la mujer troll le dijo: entonces ponte estas gafas. Y la muchacha así lo hizo, pues las mujeres de todo el mundo eran antes, pues así, curiosas. Bueno, también las de hoy, de haberse imaginado lo que iba a pasar, probablemente jamás se había puesto las gafas, pues al ponérselas pudo ver todas las penas en el mundo y en verdad que no eran pocas. Había envidia, celos, había codicia, arrogancia. Vio que los hombres se mataban entre sí, que había padres que asesinaban a los hijos, que había hijos que mataban a los padres, y que había guerra, y que había miseria, y había... Bueno, de tal forma que pensó que todo se había ido a parar al infierno. Exactamente lo mismo ocurría en los bosques, en los campos, en el mar. Los animales se cazaban unos a otros, se comían unos a otros, y en todo el mundo reinaba una lucha a vida o muerte. Cuando la muchacha se quitó la capa, ya no fue capaz de ver nada hermoso. Y al regresar a su casa, el rey y toda la corte creyeron que estaba mortalmente enferma. Ella no quiso decir nada de lo que había visto. Buscaron para ella médicos, hombres y mujeres sabios, pero no consiguieron nada. Y entonces el rey hizo saber que se la concedería por esposa y le daría además la mitad del reino a aquel que pudiera volver a hacerla reír. Y no faltó gente que lo intentara, pero nadie fue capaz de conseguir siquiera que contrajera un poquito así los labios. A las afueras de la ciudad había una choza en la que vivía un pobre leñador. Había heredado la cabaña de sus padres y se pasaba todo el día talando madera y los bosques, fabricando carbón. Con eso se mantenía a flote. Era un poco taciturno, porque siempre estaba solo, pero por lo demás era buen hombre. Y un día fue al bosque a talar madera para hacer carbón y vio allí a una maravillosa mujer. Hacia ella, sin embargo, avanzaba una gran serpiente que tenía unas fauces tan grandes que podía devorar a la mujer sin dificultad ninguna. Y la mujer estaba tan asustada que era completamente capaz de dar un paso, y el muchacho cogió el hacha, se la tiró a la serpiente y se la clavó en la boca, y el animal se desmoronó igual que si fuera una piel curtida. Y entonces el muchacho comprendió que era una serpiente troll, pues éstas ceden ante el acero. Sea como fuera, el caso es que la mujer dijo: muchísimas gracias por haberme librado de aquel horrible troll. Puedes pedirme lo que quieras, te será concedido. Vaya, pues muy agradecido, dijo el muchacho. Pero tengo un techo sobre mi cabeza y todo lo que necesito, como tú quieras. Pero si alguna vez necesitas algo, acuérdate de mí. Y ella se dio la vuelta y desapareció. Y entonces el muchacho la siguió con la mirada, pero... Y bueno, vio que tenía la espalda hueca como una amasadera. Y antes de anochecer, el joven solía ir a por ramas, las ataba con una cuerda y se las cargaba a la espalda. Y luego iba a la ciudad. Se compraba un pequeño pan de centeno y un trozo de carne, y eso era lo que comía todos los días. Pero aquella tarde, como ya había atado el haz de leña, pues se sentó ahí a horcajada sobre él a descansar. Y sin pensarlo dijo: estoy tan cansado que desearía que el haz me llevara a casa. Y apenas había terminado de decirlo cuando el haz de leña empezó a moverse con él que estaba ahí sentado encima, como si fuera un torbellino, y el camino pasaba justo delante del palacio, y la princesa y todas las doncellas estaban en el balcón, y no todos los días ves pasar por delante a un hermoso joven montado en un haz de leña, y la princesa al verlo se olvidó del mundo entero y empezó a reírse de tal forma que incluso parecía poco decoroso, ¿eh? Y en ese momento el rey
estaba acostado descansando, y se sentó, se despertó sobresaltado. Toda la corte salió corriendo al balcón a comprobar qué había visto la princesa, y cuando se dieron cuenta de que se estaba riendo, pues empezaron a bailar igual que si hubieran, si se hubieran vuelto locos de contento. Y una vez que todos se tranquilizaron, la princesa les contó lo que había visto y el rey dijo, pues mañana le buscaremos y tú y la mitad del reino seréis suyos. Y el joven, que no se había enterado de nada, preparó un buen fuego en el hogar, colocó la sartén en él y se cortó unos buenos trozos de carne que, como chisporroteaban en la sartén, a él le sonaba la música celestial. Como se puede comprender, pues estaba hambriento, pues no había comido nada desde la mañana temprano y se cortó un trozo de pan, lo untó en manteca de cerdo y luego abrió la trampilla que había en el suelo, bajó y cogió una jarrilla de cerveza de enebro y con eso dio por concluida su cena. Ya cenado, se acostó y se durmió sin ninguna preocupación. Y al día siguiente por la mañana temprano llegó el mensajero del rey y le dijo que la princesa deseaba hablar con él. Y él le pidió que dijera a la princesa que si quería algo de él, pues que fuese ella a verle, pero que fuera sola, pues de ninguna manera quería tener a tanta gente ahí alrededor. Y el mensajero se fue con el mensaje. Y a la princesa pues no le quedó más remedio que ir. Cuando cruzó la puerta y entró en la cabaña, se dio cuenta de que el joven le gustaba mucho. Y para ser sinceros, hay que reconocer que también a este le brillaron los ojos y ella le dice, ¿eres tú el que iba cabalgando ayer encima de un haz de leña? Podría ser, dijo el joven, y se le puso la cara como un tomate, hasta los lóbulos de las orejas. Pues sí, entonces ella se lo contó todo, que llevaba mucho tiempo sin poderse reír y que el rey había prometido que quien consiguiera hacerla reír se casaría con ella y con la mitad del reino. Ah, ahora debo preguntarte si quieres quedarte conmigo. Pues sí, sí que quiero, dice el joven. Yo nunca he mirado mucho a las mujeres, pero en cuanto te he visto, me has gustado. Ahora debo preguntarte si bueno, tú me aceptas tal como soy, si quieres vivir conmigo en la cabaña y comer como yo. Y la princesa le dijo que sí, que por ella no había ningún problema, pero que no sabía qué le parecería al rey. Pues se temía lo peor, y la princesa quería encontrar alguna solución, pues le había gustado tanto aquel joven que no quería perderlo por nada del mundo. Así que la princesa volvió a casa a hablar con el rey. Con el joven fue imposible hacer nada hasta que volvió un poco en sí. Entonces oyó una voz en la pared que decía, como tú quieras, como tú quieras. Inmediatamente se acordó de la mujer del bosque y de los deseos. Ahora sabía que la princesa le quería y que estaba dispuesto a irse con él, tal y como era, y viviera como viviera, y entonces deseó tener un pequeño y hermoso palacio, ir vestido y provisto como correspondía. Su deseo se cumplió instantáneamente. Cuando la princesa llegó a la casa y le contó al rey lo que había dicho el joven, el rey pensó que aquello era lo peor que había oído jamás. No obstante, no quería hacer nada, pues había dado, había dado su palabra, así que no pudo hacer nada. Pero ahora quiero ir yo contigo y hablar personalmente con él. Tengo que oír eso con mis propios oídos. Y la princesa fue con él, y estaba tan lozana como la luna nueva. Y, y ahora, pues además, llevaba el amor metido en todo el cuerpo. Y ya se sabe lo que pasa en estos casos. Y cuando llegaron al lugar donde vivía el joven, no pudieron encontrar la cabaña. La princesa se imaginaba lo que había ocurrido y dijo, vayamos a su palacio y así nos enteramos. Y en esa misma entrada vieron a un príncipe tan elegante que había que buscar mucho para encontrar otro igual, ¿eh? La princesa lo reconoció inmediatamente, se abrazaron, se besaron ante los propios ojos del rey, pues el joven ya había perdido la timidez. Y el rey se sorprendió tanto que casi se desmaya, pero en cuanto le contaron lo que había ocurrido, le entró tal alegría que difícilmente podía haberse alegrado más. Algo después celebraron la boda. Todos se alegraron mucho y la muchacha se olvidó de todo lo feo y malo que había visto a través de las gafas y vivieron felices y contentos.
Y como no he oído que hayan muerto, pues ahí que seguirán viviendo. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Buenas noches a Pablo, Aina, Héctor, Lucía, Elena, Laura y a todos los que aman los cuentos.